Buenos días, soy José Vicente Benadero, subdirector general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana. Nuestra dirección general tiene las competencias, fundamentalmente todas las competencias relacionadas en el ámbito del agua, de la gestión hidráulica, de la planificación hidrológica, etcétera. Las directivas de nitratos, como otras directivas, en la Comisión Europea, la Unión Europea, dentro de sus políticas ambientales y de la salud, ha actuado en varias fases. Entonces, en 1991 hubo una primera fase de directivas que estaban, por ejemplo, la Directiva de Aguas Residuales, la 91271, la Directiva de Nitratos, 91676, que lo que buscan es, la preocupación que se tiene es por la contaminación que se produce en las aguas, por lo que afecta a la salud y al medio ambiente. En concreto, la Directiva de Nitratos es lo que se preocupa es de por qué se produce ese exceso de nitratos que es perjudicial tanto para la salud como el medio ambiente en las aguas, ver sus causas y eliminar sus consecuencias. El proceso es el siguiente. Primero, el problema que existe, el problema no es tampoco tal problema, pero digamos es un poco complejo a lo mejor de entender, es la cuestión competencial. Porque la determinación y las medidas que haya que adoptar en las zonas vulnerables a los nitratos intervienen prácticamente todas las administraciones y usuarios. Entonces, hay una primera fase que le corresponde hacer al Estado, lo hace a través de las confederaciones hidrográficas o las administraciones hidráulicas donde estén transferidas esas competencias, que es lo que se llama, digamos, designar las zonas afectadas, comprobar que las aguas, tanto si superficiales como subterráneas, pues no superen el valor de los 50 miligramos litro o estén en riesgo, se adoptarán 40 miligramos litro de nitratos. Entonces, esas administraciones designan esas aguas como afectadas o en riesgo de estar afectadas por una contaminación de nitratos. Entonces, hay una siguiente fase que ya pasa a las comunidades autónomas, que es, en nuestro caso concreto, es la Dirección General del Agua, en la que yo estoy integrado, que lo que hacemos es designar las zonas vulnerables. O sea, se designa zonas donde existe un regadío o existe una ganadería que es la que causa, porque la Directiva de Nitratos se refiere a la contaminación por nitratos de origen agropecuario. Entonces, se designan las zonas o los municipios que tienen esa contaminación por nitratos y designa lo que se llaman las zonas vulnerables a los nitratos. Siguiente fase, una vez designadas esas zonas, también la comunidad autónoma, lo que pasa es que ahora es otra administración, otra dirección general, que es la de Agricultura, lo que hace es en esas zonas elabora unos programas de actuación que se han de cumplir y unos controles que se han de tener para conseguir reducir esos nitratos. Por último, claro, evidentemente quien tiene que cumplir esos programas luego ya son los propios usuarios, los propios regantes o ganaderos. Cada 4 años. Cada 4 años se tienen que revisar. Y se está haciendo. Ahora mismo estamos en una revisión y vamos a aumentar las zonas designadas. Sí, pero ¿por qué se produce? Se produce, y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo porque precisamente esa excesiva contaminación por nitratos, que también son otros contaminantes, plaguicidas, etcétera, se produce porque se aportan al medio más fertilizantes y fitosanitarios, en el caso de los plaguicidas, por ejemplo, se aportan más fertilizantes de los que la planta puede consumir. ¿Qué ocurre? Que ya sea por lixiviación, o sea, digamos, por infiltración o por arrastres, esos nitratos no se los consume la planta, que es el objeto. El objeto es que esos fertilizantes sean para consumo de la planta. Sin embargo, en lugar de eso, son arrastrados y se infiltran a las aguas subterráneas o pasan a las aguas superficiales, perjudicando seriamente a la salud o al medio ambiente. Vamos a ver, en realidad, ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, se puede estimar aproximadamente que un 50% de los nutrientes que se están echando ahora mismo, la media en España,
el 50% se pierden y van a los acuíferos, por ejemplo. O sea, es una cifra realmente importante. Tiene consecuencias para la salud y económicas también, porque significa, bueno, aparte del nitrato en sí, lo que produce es, sobre todo en lactantes, la metaglobinemia, o sea, digamos, bueno, hay también estudios, hay una sobre si puede ser cancerígeno, pero eso, la verdad es que tiene que ser unas cantidades exageradas, pero en cualquier caso no es beneficioso. Ahora, el medio ambiente lo que produce es lo que se llama la eutrofización. Quiero decir, como está llegando un aporte de nutrientes al agua importante, pues crecen un montón de fitoplancton que impide, o sea, que impide que el aire entre y el oxígeno y acaba, digamos, se produce una putrefacción, por decirlo de una manera que se pueda entender, de esas aguas por un exceso de fitoplancton, por exceso de alimentación, por exceso de nutrientes. Eso, claro, implica en el abastecimiento un coste, porque esas aguas, digamos, tienen un coste de tratamiento mayor o incluso pueden no ser aptas y tienes que irte, cuando se trata de un sondeo de aguas y pozos, que las aguas tienen tantos nitratos que no valen para abastecimiento y tienes que hacer otro sondeo o tienes que sustituir. Aquí, por ejemplo, en la ribera antes se abastecía con aguas subterráneas, pero por esos nitratos no vale y has tenido que ir a una potabilizadora de aguas superficiales y al medio ambiente, evidentemente, produce una pérdida de diversidad y produce daños para el medio ambiente importante. Ojo, también he de decir, en defensa de la agricultura, que eso no quiere decir, entonces la agricultura produce unos efectos muy beneficiosos en el medio ambiente, almacenando el carbono en el suelo, mejorando la filtración del agua, conservando los paisajes rurales y mejora la biodiversidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que habrá que hacer, casi lo dice el propio enunciado, si usted lo que está poniendo es más nitratos de lo que realmente el beneficio que le está produciendo, ojo, nitratos y agua, porque también ese agua se está perdiendo, está regando, está diciendo, lo que tiene que hacer es intentar hacer una agricultura más no sé si la palabra gusta o no de precisión, diciendo más ajustada a esas necesidades. Hoy en día, digamos, todo eso es posible. Ahora mismo, la designación de zonas vulnerables, incluso creo que alguna comunidad autónoma, y la directiva lo permite, podría hacerse coger y decir, mira, todo es zona vulnerable. Quiero decir, porque al fin y al cabo, lo que estás diciendo, incluso en las zonas que no son vulnerables, se utilizan lo que se llaman los códigos de buenas prácticas agrarias, porque son buenas prácticas agrarias, que son voluntarios, pero que en realidad, aunque un municipio no fuese zona vulnerable, pues es mejor que usted lo haga bien, no utilice esos nitratos que no hacen falta. Claro, se designan como zonas vulnerables porque el agua está en mal estado. Pero si no estuviese en mal estado, está ahora mismo más del 50%, 290 municipios, creo que son, de los 542 municipios que tiene la Comunidad Valenciana, o sea, más de la mitad, están designados como zonas vulnerables. Ahora, ya digo, yo no le daría demasiada importancia a eso, quiero decir, ahí es obligatorio hacer unos programas de actuación, seguir estas medidas. En mi opinión, lo que pasa es que, bueno, también eso cuesta hacerlo ver, pero vamos, podría perfectamente decirse, oye, todo es vulnerable y hagámoslo bien en todos los municipios. Si quieres te puedo decir por comunidades autónomas, pero digo por provincias, evidentemente Valencia, como hay más riego tal, pues tiene más municipios, tiene un 68%, luego le sigue Alicante, un 50,7%, y Castellón es el que menos tiene como zonas vulnerables. Claro, hay que hacerlo. Ahora uno dice, ¿y cómo hago yo? Bueno, hay unos programas de actuación que te dicen las dosis que se tiene que poner y todo esto, pero luego llegar a la verdad y dices, es la ley, pero la ley o la norma luego es complicada. Yo voy con el agricultor, pues va a lo mejor pues con el saco y le dice lo que le ha dicho el vendedor y echa el abono un poco a mano. Yo creo que, igual que en su día, hace, no sé, 30 años o 40 años, se hablaba del riego por goteo y sonaba casi a decir, era poco creíble, y ya creo que el 75% de la Comunidad Valenciana ya ha modernizado sus instalaciones. Digamos, el hacer este tipo de agricultura
no es muy costoso ni es muy complicado. O sea, ya existe toda la tecnología. Existen sensores que se colocan y te miden el agua y te miden los nitratos en tiempo real, y existen programas informáticos y todo eso. Claro, un agricultor a lo mejor individual a lo mejor lo ve complicado, pero ya unas comunidades regantes pueden, los que están constituidos, bueno, en general están constituidos en comunidades de regantes, es relativamente sencillo, económico, pero no solo sencillo y económico, es que repercute en el propio bolsillo. O sea, te estás ahorrando un abono que no solo perjudica al medio ambiente, sino que a ti te sale caro. Estás tirando el dinero, estás tirando un abono que lo único que está haciendo es contaminar las aguas. Esto es una cosa que habrá que hacerlo. Yo soy muy torpe, yo cojo aquí el móvil y con las aplicaciones y tal. El otro día salía en la tele un programa que ya todos los mayores de 60 años manejamos el móvil, hemos aprendido a manejar el móvil. Quiero decir, yo creo que es exponerse, no es se está pidiendo peras al olmo, no. Lo que se quiere hacer o lo que se tiene que hacer, lo que se ha de hacer, no es tan complicado como parece, es ponerse a ello. Nada, el añadir algo, es decir, que merece la pena además, no solo, primero porque beneficia al propio agricultor en su agricultura. Segundo, porque beneficia a la salud y el orden, si quieres me lo cambias, a la salud y el medio ambiente de todos. Y tercero, porque además da una imagen de marca y de calidad. O sea, hay una competencia a la agricultura, y si aquí todos queremos y vamos al comercio a comprar producto de aquí, es porque nos fiamos más del producto de aquí que del producto que viene de países, de otros sitios. El presumir de que tenemos agricultores que se preocupan por el medio ambiente y que hacen las cosas bien y que dosifican bien y que no contaminan, es un valor añadido que la gente paga a gusto, el consumidor paga a gusto de su bolsillo. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.